¿Existía tu alma antes de nacer? Carl Jung y la visión bíblica. Antes de que alguien pronunciara su nombre, antes de la primera caricia o del primer llanto, ya había una historia latiendo. No era un recuerdo ni un sueño, era un diseño. Si esa huella anterior a toda memoria pudiera hablar, diría que cada vida no empieza en cero, sino alineada con una intención más antigua que el tiempo. Bienvenidos a Tesoros de Sabiduría. Este audiolibro explora, con mirada bíblica y psicológica profunda, la pregunta que atraviesa generaciones. ¿Dónde estaba el alma antes de nacer? A lo largo de 10 capítulos, se tejen escritura, pensamiento de Carl Gustav Jung sobre el inconsciente colectivo y ecos de la tradición cristiana, para comprender el origen, el sentido y el destino del alma humana en su camino de individuación y retorno. Capítulo 1. Antes del primer recuerdo. Nadie recuerda el instante en que comenzó a ser. Sin embargo, antes del primer nombre y de la primera cuna, ya había una intención sosteniendo la vida. La tradición bíblica afirma que la existencia personal no nace en la casualidad, sino bajo una mirada que conoce y llama. Cuando el antiguo profeta escuchó, antes de formarte en el vientre, te conocí, no oyó una fórmula fría, sino una promesa de sentido, un saber íntimo que precede a toda biografía. Ese verbo conocer, en la lengua original, no es un dato enciclopédico, describe relación viva, trato profundo, reconocimiento que toca la esencia. La palabra hebrea idá incluye matices de conocimiento por experiencia, de discernimiento y de vínculo personal. Así, el mensaje no declara un destino rígido, sino un origen confiado a una relación anterior al cuerpo y al tiempo. El salmo que canta «Me tejiste en el vientre de mi madre» ofrece otra imagen poderosa. No dice que el ser humano se arma por piezas sueltas, habla de un tejido. Tejer supone diseño, hilos que se entrecruzan según un patrón, paciencia de manos que saben lo que hacen. Los comentaristas han visto en esa metáfora la confesión de un trabajo cuidadoso en lo secreto, como si el vientre fuera el taller oculto donde se borda una historia. Leído con atención, ese canto no describe un mecanismo ni pretende dar una clase de biología, anuncia que la vida personal es fruto de un cuidado que antecede a la visibilidad. Desde la psicología profunda, esta prioridad del sentido puede traducirse así: antes de que el yo consciente aparezca en escena, ya opera una forma de totalidad que orienta. A esa forma, Carl Jung la llamó el Self, un centro organizador que integra lo consciente con lo inconsciente y que, por su mismo peso, convoca a realizar una vida con coherencia. El Self no es una suma de rasgos ni la máscara social con la que uno se presenta, es el patrón de plenitud que empuja a madurar. Y ese empuje no es invención privada, emerge de un fondo común a todos, el inconsciente colectivo, un estrato de la psique donde habitan imágenes universales, arquetipos, que todas las culturas reconocen en mitos, rituales, sueños y símbolos. Esta propuesta no surgió para reemplazar la fe con psicología, sino para ponerle lenguaje a experiencias humanas constantes, el llamado a ser uno mismo, el encuentro con figuras interiores que guían, el combate con sombras que frenan, la búsqueda de unidad. Antes de que el lector se pregunte si estas ideas rompen con el realismo de la vida, conviene anclar la reflexión en un hecho cotidiano: nadie recuerda sus primeros años con claridad. La ciencia llama a esto amnesia infantil. Durante la primera etapa de la existencia, el sistema de memoria autobiográfica se está formando. Por eso, al crecer,
los relatos de los primeros meses se vuelven inaccesibles, aunque huellas tempranas sigan actuando por debajo de la conciencia. Estudios contemporáneos discuten que el problema no sea tanto la incapacidad total de grabar, sino más bien de mantener y recuperar esas trazas. La arquitectura cerebral encargada de consolidar recuerdos episódicos profundos madura por etapas, y hay evidencias de que los bebés codifican experiencias que después resultan difíciles de traer a la narrativa adulta. En otras palabras, el vacío de recuerdos no significa que no ocurriera nada, significa que aquello que ocurrió fue guardado de otra manera. Con la Biblia en una mano y la psicología en la otra, se puede enhebrar una primera síntesis. Antes del recuerdo hay sentido, y antes de la voz consciente hay un lenguaje simbólico que ya trabaja por dentro. El texto sagrado afirma elección antes de la fundación del mundo, no para imponer fatalismos, sino para proclamar que nadie está fuera de un proyecto de santidad y plenitud. La exégesis cristiana ha leído en esa elección un acto de amor originario que orienta hacia una vida íntegra. El comentario histórico subraya que la elección no anula la libertad, la funda, porque invita a vivir de acuerdo con una meta de bien. De modo paralelo, la psicología profunda sostiene que el self atrae hacia la totalidad, pero no obliga, propone un itinerario, entrega imágenes guía, despierta resonancias y convoca decisiones. En ambos lenguajes, bíblico y psicológico, la prioridad es del sentido, pero la dignidad es de la respuesta. Quien contempla su vida solo desde lo que recuerda, se pierde la mitad del mapa. Antes de que el yo pudiera decir yo, ya estaba aprendiendo. Ajustaba su latido al latido materno, se familiarizaba con ritmos, voces, silencios. La investigación reciente explora cómo los primeros contactos, aunque no queden en crónica consciente, modelan predisposiciones y abren o cierran puertas emocionales. Por eso tantos relatos adultos encuentran raíces en experiencias que no se recuerdan, pero que dejaron molde. La imagen del salmo, entretejido, cobra aquí relieve, se teje con hilos visibles y con hebras tan finas que apenas se perciben, pero sostienen la trama. A muchos les inquieta esta visión porque temen que afirmar un antes diluya la responsabilidad de la ahora. Ocurre lo contrario. Si hubo una intención originaria, llámese elección, llamado, vocación, diseño, entonces el presente tiene peso. El presente ya no es un tablero vacío, sino el lugar donde una posibilidad antigua pide realización. Esto aleja dos tentaciones, la del azar sin norte, que vuelve insignificante cada decisión, y la del destino rígido, que convierte a la persona en pieza de engranaje. Entre ambas, la perspectiva bíblica y la psicológica coinciden en una verdad práctica: hay un patrón de plenitud que llama, y hay libertad para caminarlo con responsabilidad. El lector podría preguntar, si el self y los arquetipos son reales, ¿por qué no se les reconoce de inmediato? Porque hablan en otra sintaxis. No discuten como manuales, se presentan como símbolos que retornan, la figura del sabio cuando se necesita consejo, la madre nutricia cuando el corazón requiere amparo, el héroe cuando toca afrontar prueba, la sombra cuando urge reconocer lo negado. La escritura trabaja con la misma gramática, no impone definiciones áridas, narra historias que alimentan la imaginación moral. Así, cuando proclama «Tus ojos vieron mi embrión», invita a leer la biografía como relato habitado por una mirada de fondo. Cuando promete escogidos para ser santos, ofrece una dirección, no un eslogan. Vistas desde aquí, las preguntas que desgastan: ¿valió la pena? ¿Por qué nací?
¿tiene sentido lo que hago? Cambian de clima. Si el origen está en una relación que conoce, entonces el camino puede vivirse como respuesta. Y responder no consiste en forzar hazañas, sino en volverse disponible al bien. La tradición espiritual lo dice con palabras antiguas: ser santo no es ser raro ni intocable, es ser entero. La psicología profunda, con su propio vocabulario, coincide: individuarse no es encerrarse en sí, es unirse por dentro de modo que la vida pueda entregarse sin deshacerse. La amnesia de los primeros años no borra la huella de ese llamado. Más aún, la tensión entre no recordar y, sin embargo, sentirse convocado, acompaña toda maduración. Es como si cada etapa repitiera el mismo ritmo: antes de la palabra, el balbuceo; antes del sentido explícito, la intuición; antes de la certeza, la fidelidad pequeña que sostiene. De tanto en tanto, los símbolos irrumpen en sueños o en encuentros que parecen casuales y no lo son. La tradición bíblica describe estos momentos como visitas, llamados, luces; la psicología los nombra sincronicidades. No son trucos para evitar decisiones, son confirmaciones de rumbo cuando la vida se alinea con su centro. Mirar el origen con esta profundidad no empuja a vivir en el pasado ni a construir mitos privados, invita a habitar el presente con raíz. Quien se sabe conocido desde antes, trata su propia vida con reverencia. La reverencia no es miedo, es cuidado. Cuidado por el cuerpo, por los vínculos, por la palabra que se dice y por el silencio que deja espacio. Cuidado por la historia de otros, porque si el propio tejido fue hecho con intención, también el del vecino merece respeto. Y cuidado por el tiempo, porque si el llamado antecede, también espera ser cumplido en el hoy que toca. El capítulo se cierra, entonces, con una convicción serena: el primer recuerdo puede faltar, pero el primer sentido no. Antes de la primera fotografía, había un designio que no oprime, que llama. La escritura lo proclama, la psicología lo observa, la experiencia lo confirma cuando, en mitad del ruido, algo profundo susurra que no se está aquí por accidente. De eso trata el camino que comienza, de aprender a escuchar ese susurro y a responderle con una vida que, a cada paso, se parezca un poco más al diseño que la sostuvo desde el principio. Capítulo 2. El lenguaje antiguo del alma. Cuando no había letras ni calendarios en la memoria, ya existía un modo de hablar que no usaba frases, imágenes que aparecían como destellos, formas que decían sin explicar. Ese idioma, más viejo que cualquier abecedario, es el que la tradición psicológica reconoce como simbólico. No se trata de adornos poéticos, es la forma en que la interioridad organiza su experiencia antes de poder nombrarla. Carl Jung observó que, bajo la capa personal de recuerdos, late un estrato compartido por todos donde emergen figuras universales, arquetipos. No son fotografías de cosas, sino moldes de vivencias humanas fundamentales: madre, padre, niño, sabio, sombra, héroe, peregrino, que ayudan a dar sentido a la vida desde dentro. A ese fondo común lo llamó inconsciente colectivo. El símbolo no es una contraseña secreta que solo algunos descifran. Es una presencia que orienta aunque nadie la explique. Por eso, en pueblos separados por océanos y épocas, reaparecen motivos semejantes: laberintos, mandalas, montañas centrales, árboles de vida, cruces de caminos. Jung entendió que estas formas apuntan a una totalidad buscada. Cuando una persona está dispersa, sueña círculos; cuando se siente partida, dibuja ejes;
cuando anhela guía, imagina ancianos o estrellas. En su estudio sobre mandalas mostró que esa geometría no es una moda de artistas, sino un intento del alma de poner el mundo interior en orden reuniendo lo que se ha fragmentado. La escritura hebrea tiene intuiciones afines. Cuando el salmista canta que cada ser es entretejido en un lugar oculto, no describe un taller mecánico, sino un arte paciente. El verbo que muchas traducciones rinden como tejer o trenzar evoca cuidado minucioso, como quien enlaza hilos para que la trama no se rompa. Esa imagen no solo celebra una obra bien hecha, afirma que hay un diseño que nos precede, a la vez, nos pide cooperación. En términos de lectura espiritual, cada vida sería una prenda única donde sentido y libertad trabajan juntos. Para comprender por qué el símbolo llega antes que el concepto, conviene mirar el inicio de la existencia. Los primeros meses no dejan recuerdos narrativos, pero constituyen huellas de orientación, sonidos, ritmos, voces, pulsos. La investigación con bebés muestra una inclinación temprana a fijar la mirada en rostros y patrones faciales, como si la atención viniera calibrada para reconocer al otro y aprender de él. Ese hallazgo no prueba un saber abstracto, pero sugiere que el organismo entero está dispuesto para leer señales humanas desde muy pronto. Esa lectura se hace en imágenes, no en teorías. El símbolo actúa como puente entre lo que se siente y lo que aún no se puede decir. Cuando alguien sueña con una casa y descubre habitaciones cerradas, quizás su historia está pidiendo abrir espacios negados. Si ve un río detenido, quizás su energía está retenida en una pena o un miedo. El símbolo no dicta órdenes ni ofrece horóscopos disfrazados, propone una dirección de trabajo. Su fuerza está en que no obliga, atrae. Y al atraer, organiza. Por eso muchas personas, en medio de crisis, empiezan a dibujar círculos, caminos, cruces o espirales sin proponérselo. No están copiando un modelo externo, están permitiendo que la psique se exprese en su lengua nativa para recomponer el equilibrio. Ese idioma primero también ilumina porque relatos antiguos continúan vigentes. La montaña como centro del mundo, el árbol que une cielos y tierra, el desierto como escuela de verdad, el mar como frontera entre la esclavitud y la libertad, no son simple decorado, son mapas emocionales y morales. Mircea Eliade llamó a estas irrupciones del sentido manifestaciones de lo sagrado en medio de lo cotidiano. No se trata de escapar del mundo, sino de descubrir que hay momentos, lugares y formas que abren el acceso al fundamento de todo. Por eso, cuando un caminante dice «estoy en mi centro», no está repitiendo una consigna, está nombrando una experiencia simbólica, se siente alineado con su eje, situado en el punto donde lo alto y lo profundo dialogan. La Biblia utiliza esa misma gramática al narrar vocaciones y promesas. El sueño de una escalera que toca el cielo no es ilusión mística, anuncia que la vida tiene un tránsito posible entre lo divino y lo humano. La nube que guía en el desierto no es niebla caprichosa, es figura de una presencia que acompasa los pasos y enseña a esperar. El cruce del mar no es anécdota de navegantes, es el pasaje de lo inerte a lo vivo. Incluso cuando el texto habla del libro donde están escritos los días, no describe fatalismo, sino confianza en un sentido que acompaña el camino. El símbolo, aquí, no confunde, orienta. A veces se objeta que los símbolos son vagos. En realidad, son exactos dentro de su propio registro. La literalidad puede definir una pieza de información, pero el símbolo consigue algo que ninguna definición logra,
integra partes separadas de la experiencia. Cuando una persona atraviesa un duelo y sueña con un amanecer, la imagen no explica la pérdida, hace algo mejor, sostiene la esperanza en el cuerpo, devuelve impulso para levantarse. Cuando alguien se siente dividido y sueña un círculo, no recibe un dato externo, recibe un gesto de su interior que junta sin violentar. La precisión del símbolo se mide por su capacidad de sanar la fractura, no por su capacidad de ofrecer cifras. Si se mira a lo largo de la vida, este idioma acompaña cada etapa con su repertorio. En la niñez, aparecen figuras tutelares y animales que protegen; en la adolescencia, caminos y encrucijadas; en la adultez, casas con cuartos nuevos, viajes, puentes, embarcaciones; en la madurez, montañas y ventanas altas; en la vejez, jardines y puertas abiertas. No es casual que historias de distintas culturas, sin haberse conocido, compartan estas escenas, responden a ritmos humanos que todos hemos de transitar. La teoría junguiana ofrece aquí un marco sugerente. Los arquetipos proveen formas básicas para que la vida psíquica organice su avance hacia la unidad, mientras el yo va aprendiendo a responder con libertad. Comprender que el alma habla así transforma la manera de afrontar conflictos. En lugar de combatir solo con argumentos, la persona aprende a escuchar qué figura emerge. Si aparece un bosque oscuro, quizá toca reconocer una sombra no mirada. Si surge un niño luminoso, tal vez la creatividad pide espacio. Si el sueño trae una piedra firme, puede ser que la decisión madura quiera asentarse. Este trabajo no sustituye la reflexión ni la responsabilidad, las vuelve fecundas. Cuando razón y símbolo colaboran, el cuidado de sí y de los otros gana profundidad. Este capítulo ha descrito el alfabeto del alma, no letras, sino formas; no definiciones, sino imágenes que ordenan desde dentro. Ese lenguaje no compite con la verdad, la vuelve habitable. Si en la historia personal ya se asoman señales, un dibujo que se repite, un sueño insistente, una escena que conmueve cada vez, conviene atenderlas con respeto. Tal vez son la puerta que falta para atravesar la siguiente etapa. Si algo de esto encendió una chispa, que no se apague. Compartir este episodio con alguien que busca puede ser justo el gesto que su camino necesita ahora. Capítulo 3. Potencialidad, la bellota y el roble. Antes de que el tronco se levante y el follaje busque el cielo, la posibilidad del bosque ya duerme en la semilla. No se trata de miniaturas escondidas a escala, sino de un plan vivo que espera condiciones: tierra, tiempo, agua, luz. Esa imagen sencilla permite comprender un rasgo decisivo de la existencia humana: cada persona llega al mundo con una orientación íntima hacia la plenitud. No trae una biografía escrita línea por línea, pero sí un impulso estructurado que la convoca a desplegarse. En lenguaje de la tradición, esa orientación se llama vocación, una llamada a ser. En lenguaje de la psicología profunda, se habla del self como matriz de totalidad que atrae al yo hacia su forma más lograda. Ambos lenguajes señalan lo mismo desde orillas distintas. Hay una meta inscrita como posibilidad y el recorrido de la vida consiste en actualizarla de manera libre y responsable. La metáfora vegetal resulta fértil porque evita dos errores comunes. Por un lado, protege de la idea de destino rígido. Una bellota no está forzada a convertirse en un roble magnífico. Puede atrofiarse si faltan suelo, cuidado o clima. Puede quedar pequeña si la asfixia la sombra o si sus raíces no hallan sustento. Por otro lado, impide pensar que todo es improvisación.
no importa cuánto se esfuerce, esa semilla no será un pino ni un naranjo. Su naturaleza la orienta sin encadenarla. De ese equilibrio depende la madurez, reconocer el propio diseño y, a la vez, asumir que ese diseño pide cooperación. Cuando una vida empieza, lo hace rodeada de condiciones que no elige: familia, cultura, cuerpo, época. Esas circunstancias no definen la esencia de nadie, pero sí marcan el terreno donde la posibilidad deberá abrirse paso. La sabiduría consiste en leer con realismo ese terreno para no pelear contra lo que no puede cambiarse, al mismo tiempo, trabajar activamente con lo que sí puede transformarse. La bellota no discute la dureza de la tierra, busca grietas por donde anclar su raíz. Así procede cualquier persona que, sin negar las dificultades, aprende a encontrar el punto por donde iniciar. La potencialidad humana no es únicamente una promesa ética, también es un dinamismo psíquico. Desde los primeros años, la interioridad empuja hacia organización. Ese empuje se aprecia en el juego, donde el niño ensaya roles, ordena caos, construye y derriba para entender el mundo. Se ve en el dibujo espontáneo que tiende a figuras completas: casa con puertas y ventanas, árboles con copa y tronco, personas con rostro, como si el impulso de totalidad guiara la mano. Se detecta en la necesidad de contar historias, porque el relato otorga principio, nudo y desenlace a lo disperso. Nada de esto responde a una instrucción externa, es el programa de madurar escribiéndose a sí mismo. Ahora bien, el despliegue nunca es lineal. La bellota que encuentra espacio germina, pero pronto se topa con piedras, con sequías, con vientos que doblan. Del mismo modo, la persona descubre límites y heridas, rasgos que le cuestan, pérdidas tempranas, carencias afectivas, miedos. Lejos de invalidar la posibilidad, esos obstáculos se vuelven parte del crecimiento. El tronco resistente no es el que jamás sufrió tormenta, sino el que, tras cada golpe, formó madera nueva para sostenerse. La psicología lo denomina resiliencia, capacidad de rehacerse con lo aprendido. La tradición espiritual lo reconoce como virtud probada, firmeza que nace de atravesar pruebas sin endurecer el corazón. En este punto aparece un elemento central: la libertad. Si el self convoca, el yo decide. La decisión cotidiana, pequeña, concreta, silenciosa, es el taller donde la posibilidad toma forma. Escoger decir la verdad cuando resultaría más cómodo callar, pedir perdón cuando el orgullo quisiera justificarse, sostener un compromiso a pesar del cansancio, detenerse a escuchar en medio de la prisa. Cada gesto dibuja anillos de crecimiento, como esos círculos que el árbol suma año tras año. Nadie salta de bellota a roble, se llega por fidelidades menudas. La tradición bíblica presenta esa misma dinámica con otra imagen: buenas obras preparadas de antemano para caminar en ellas. Preparadas no significa predeterminadas como una cadena, sino disponibles como un sendero. Caminar implica ritmo, perseverancia, decisiones que sostienen dirección. El sentido estaba antes, la historia lo confirma paso a paso. Por eso la elección moral importa, no crea la meta, pero sí abre o cierra el acceso a ella. Un error frecuente es confundir potencialidad con promesa de éxito. La orientación hacia plenitud no garantiza reconocimiento público, dinero o aplausos. Garantiza otra cosa: coherencia. Una vida que se ajusta a su diseño interno respira con paz incluso en tareas discretas. La bellota realizada no es la que más se ve, sino la que se vuelve árbol sano, capaz de cobijar,
de dar fruto, de sostener pájaros y sombra. Esa es la medida del cumplimiento, la capacidad de bien que se esparce alrededor. La actualización de la posibilidad requiere estructura afectiva. Nadie crece en el vacío. Así como la semilla necesita suelo y agua, la persona necesita vínculos que sirvan de contenedor y espejo. Contenedor para sostener cuando flaquea, espejo para mostrar sin dureza lo que conviene cambiar. Familia, amistad, comunidad, guía espiritual o terapeuta, cada uno, a su modo, aporta nutrientes. La independencia mal entendida, puedo solo, no necesito a nadie, suele terminar en aislamiento estéril. La verdadera libertad no teme apoyarse, sabe distinguir apoyo de dependencia y agradece la ayuda sin renunciar a la responsabilidad. El proceso también reclama tiempo. En sociedades que premian lo instantáneo, la espera parece fracaso. Sin embargo, lo valioso crece a ritmo de vida, no de capricho. El fruto antes de tiempo es ácido. La prisa pretende cosechar sin haber enraizado, confunde movimiento con progreso. Quien se concede duración, aun en pequeñas rutinas constantes, cultiva profundidad. Lectura diaria aunque sea breve, silencio que permita escucharse, oración o meditación que ordene el interior, trabajo hecho con cuidado, descanso verdadero, son riegos sencillos que, sumados, permiten que la posibilidad no se seque. Otro ingrediente es la integración de los opuestos. En la semilla conviven fuerzas que empujan hacia arriba y hacia abajo, raíz que busca hondura, brote que busca luz. Si una avanza sin la otra, el árbol cae o se queda soterrado. En la persona, algo similar sucede con la tensión entre interior y exterior, razón y emoción, iniciativa y receptividad, firmeza y ternura. Quien aprende a articular esas polaridades gana solidez y flexibilidad. Quien absolutiza un polo y desprecia el otro, se vuelve frágil por exceso. El self guía hacia la unión de lo que parecía enemigo. No se trata de mezclar sin criterio, sino de armonizar con discernimiento, saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo actuar y cuándo esperar, cuándo proteger y cuándo soltar. La historia personal no carece de señales de que esta dinámica está en marcha. Hay momentos en que todo parece trabarse, sin embargo, por dentro se siente una direccionalidad que no se explica, otros en que aparecen coincidencias significativas que confirman decisión reciente, otros en que una lectura, una conversación o un recuerdo trae claridad inesperada. No se trata de forzar esas señales ni de usarlas como excusa para evadir responsabilidad, sino de reconocer que la vida, cuando está bien orientada, ofrece confirmaciones discretas. También hay temporadas de invisibilidad. La semilla que germina lo hace escondida. El invierno no anuncia el verdor que vendrá, pero prepara raíces. Una persona que atraviesa silencio, sequedad o dudas puede creer que retrocede, cuando quizá está consolidando cimientos para una etapa posterior. Lo importante es no romper el proceso por desesperación, mantener prácticas buenas, pedir ayuda, cuidar lo básico, conceder tiempo a lo que todavía no muestra frutos. Para cuando la primavera asome, encontrará listo el sostén. La potencialidad incluye heridas. No se actualiza a pesar de ellas, sino con ellas. Hay talentos que nacen de haber atravesado pérdidas, hay vocaciones que se afinan porque el dolor obligó a mirar hondo, hay capacidades de consuelo que solo florecen en quien fue consolado. La tradición espiritual lo ha llamado herida fecunda, la psicología habla del sanador herido, quien conoce su fragilidad, por eso mismo, acompaña con respeto.
Nada de esto romantiza el sufrimiento, sencillamente reconoce que el proceso humano transforma lo adverso en aprendizaje cuando hay acompañamiento y sentido. El diseño interno se expresa en afinidades que se repiten, temas que conmueven, tareas que dan energía en lugar de drenarla, contextos donde uno se siente en casa. Atender esas pistas no es capricho, es escucha. La bellota sabe de roble no por teoría, sino por impulso íntimo a desplegarse de cierta manera. Una persona puede descubrir que enseñar la hace vibrar, que reparar objetos la sosiega, que cuidar enfermos la plenifica, que crear arte la despierta, que investigar la ordena, que emprender la enciende. No todos los gustos son vocación, pero la vocación suele dejar huellas en los gustos que persisten y maduran. La actualización también se ve en el modo de relacionarse. Quien está en su diseño no compite con todos ni busca brillar en todo, comparte, colabora, construye espacios donde otros florezcan. El árbol logrado no acapara la luz, crea clima para que germine el entorno. Por eso, una señal de que la posibilidad avanza es la influencia benéfica que se ejerce sin imposición, presencia que armoniza, palabra que alivia, trabajo que mejora la vida común. Finalmente, la metáfora vegetal ilumina el misterio de la perseverancia. Los árboles más antiguos no crecieron a golpes de espectacularidad, sumaron estaciones. Hubo años de abundancia y otros de escasez, hubo podas necesarias y tormentas que obligaron a reorientar ramas. Sin embargo, siguieron. En una biografía, perseverar no es terquedad ciega, es fidelidad inteligente, ajustar donde haga falta sin abandonar el norte. Hay decisiones que se renuevan cada mañana, cuidar el cuerpo, trabajar con honestidad, agradecer, aprender algo, revisar errores sin flagelarse, pedir luz para el día. Quien lo hace batallando en su interior un hábito de estabilidad que, con el tiempo, se vuelve carácter. Así se entiende la potencia inicial, no como promesa grandilocuente, sino como semilla real. Lleva dentro un dibujo de plenitud, pide suelo, riego y sol cotidianos, soporta inviernos y aprende de vientos, integra opuestos para no quebrarse, hace de sus heridas camino, transforma gustos en servicio, convierte perseverancia en fruto. Entonces, sin ruido, la vida adquiere esa cualidad que todos reconocen aunque sea difícil describir, solidez mansa. Como un buen roble, no llama la atención por estridencia, sino por lo que permite bajo su sombra. Y quien descansa ahí, persona, familia, comunidad, intuye que esa presencia no apareció de la nada, nació de una posibilidad antigua que alguien eligió honrar día tras día. Capítulo 4. La hora de entrar en el tiempo. Hay un umbral que ninguna memoria conserva y, sin embargo, marca para siempre, el instante en que la posibilidad se vuelve historia. No se oye un tambor ni se enciende un faro en el cielo, la vida comienza en secreto, como una nota que inaugura la sinfonía antes de que el público tome asiento. A partir de ese momento, lo que hasta entonces existía como orientación silenciosa empieza a expresarse con materia, ritmos, límites y oportunidades. El espíritu encuentra casa. El tiempo, escenario. La tradición bíblica prefirió hablar de manos que trenzan en lo oculto. No describe un mecanismo ciego, insiste en un cuidado que sabe lo que hace. Desde la psicología profunda, la imagen se puede traducir con otra clave. El patrón de plenitud que Carl Jung llamó self empieza a encarnarse, a organizar un conjunto de impulsos, afectos y percepciones hacia una forma personal. La palabra encarnarse no es un adorno,
dice que el sentido no flota fuera de lo real, sino que toma cuerpo, se deja tocar, se cansa, duerme, necesita alimento y cobijo. A partir de aquí, cada gesto tendrá que aprender a pronunciar lo que antes solo latía. El mundo intrauterino ofrece el primer lenguaje. No usa conceptos, se compone de compases, latidos, temperaturas, vibraciones, silencios y voces amortiguadas. Esa música está lejos de ser un ruido indiferente. A través de ella, la nueva vida recibe sus primeras lecciones. Hay sostén, hay espera, hay ciclos. Se ensaya la confianza cuando el alimento llega sin ansia, se insinúa la alerta cuando el entorno se agita, se aprende un pulso que más tarde permitirá calmarse o pedir ayuda. Incluso antes de poder recordar, el organismo registra huellas que no se borran, como un río que todavía no ve el mar, pero ya reconoce la dirección. En esta fase, el self no dicta dogmas, modula. Orquesta el desarrollo para que brote un yo capaz de habitar la historia. No empuja hacia una copia, sino hacia una singularidad. Lo hace disponiendo, con una paciencia antigua, las primeras alianzas entre lo sensible y lo incipiente, como una caricia pacifica, como un sobresalto sacude, como una voz conocida ordena el caos. Repetido una y otra vez, ese taller secreto prepara la posibilidad de lazos futuros, la apertura a la amistad, la confianza básica, la respuesta ante el dolor. La entrada en el tiempo no supone un descenso de categoría, sino una expansión de sentido. Lo que era un diseño en silencio empieza a hablar en capas, biológica, emocional, relacional, espiritual. La biología aporta la base, sensores afinados, sistemas que se consolidan, una arquitectura que aprenderá a sostener emociones. La emoción añade color, agrada, inquieta, atrae, rechaza. La relación pone nombre y rostro a esa marea. Alguien responde, alguien protege, alguien enseña el límite y la ternura. Lo espiritual atraviesa todo, no añade una parte nueva, confiere dirección. Por eso, en muchas historias, el primer cielo que conoce una persona se parece al abrazo que la recibe, la primera liturgia es el ritmo que la calma, el primer santuario, el cuerpo que la alberga. Llegada la hora del nacimiento, el aprendizaje se intensifica. Hay presión, oscuridad que empuja, estrechez, una salida violenta hacia un clima desconocido. Esa crisis no es accidente, es rito de paso. Se produce la primera gran diferencia entre adentro y afuera, la primera respiración autónoma, el primer encuentro cara a cara con el mundo. También se produce la primera gran herida. A partir de entonces, toda vida llevará dos nostalgias mezcladas, la de la unidad sin bordes y la de la libertad que solo se alcanza cuando uno sale de sí. El arte de madurar consistirá en honrar ambas sin absolutizar ninguna, recordar la unidad para no endurecerse, abrazar la libertad para no diluirse. Jung vio en estos pasajes algo más que fisiología. Señaló que el self se vale de experiencias liminares, nacimientos, despedidas, vínculos decisivos, pérdidas, para revelar su orientación. En cada umbral, la existencia queda invitada a integrar opuestos, dependencia y autonomía, abrigo y aventura, silencio y palabra. Si uno permanece en la fusión, no crece, si se corta de raíz, se seca. La tarea, entonces, es aprender la danza, acercarse y alejarse, tomar y dar, escuchar y decir, hasta encontrar un equilibrio que no se alcanza de una vez, sino que se cultiva. En la gestación, la interioridad ensaya otro rasgo crucial, la espera fecunda.
Esperar no es estar detenido, es permitir que algo se configure sin forzar su forma. La tentación de toda impaciencia es arrancar la fruta verde, presionar para que suceda lo que aún necesita tiempo. La vida enseña otro método: regar constante, cuidar del clima posible, proteger del golpe inútil y aceptar que hay tiempos que solo se abren cuando les llega su estación. Esta disciplina temprana prepara la capacidad de sostener procesos largos, un aprendizaje serio, una amistad que madura, una vocación que pide años, un dolor que se transforma con delicadeza y no con violencia. También en el claustro del vientre se prepara la gramática del vínculo. La presencia estable crea confianza, la inestabilidad crónica obliga a hipervigilia. Ninguna historia queda prisionera de su inicio, la libertad, el afecto y la ayuda posterior hacen maravillas, pero reconocer esos comienzos ayuda a comprender reacciones que parecían sin sentido. ¿Por qué hay personas que buscan siempre el ruido? ¿Por qué otras rehúyen cualquier sobresalto? ¿Por qué algunas necesitan un orden riguroso y otras navegan bien en el cambio? No se trata de etiquetar, sino de entender que, desde muy temprano, la vida afina cuerdas que luego sonarán de cierta manera. La entrada en el tiempo trae consigo otra lección: el límite. Peso, temperatura, hambre, sueño, cansancio, piel que duele, ojos que se saturan. El límite no es enemigo del espíritu, es su escuela. Enseña a pedir y a esperar, a reconocer que no todo depende de uno, a buscar ayuda, a querer con medida, a decir hasta aquí cuando es necesario. El límite también protege de la fantasía de omnipotencia, esa fiebre que promete todo, todo el tiempo, y abre la puerta a la gratitud, que solo brota cuando se reconoce que algo fue dado. Si se mira con cuidado, cada elemento de este comienzo contiene una pedagogía. La repetición de un latido invita al orden, la alternancia de luz y sombra enseña a descansar, el umbral del nacimiento entrena para cruzar otros umbrales sin romperse, la necesidad de brazos presenta la verdad de la interdependencia, la sensación de riesgo entrena para pedir amparo sin vergüenza, el cansancio preparará, más tarde, la capacidad de decir no a tiempo. Ninguna de estas destrezas nace de un discurso, se graban con experiencia. Por eso, cuando en la adultez alguien aprende a respirar hondo para recuperar calma, está activando una memoria muy antigua. A partir de la encarnación, el self continuará su obra de integración convocando a reconocer señales. Algunas son íntimas, una paz que aparece al elegir el bien, una inquietud que no se calla cuando se traiciona una verdad, una intuición que insiste en que cierto camino no conviene. Otras llegan desde fuera, encuentros que abren puertas, personas que aparecen justo cuando hacía falta, palabras que orientan, circunstancias que, sin romper la libertad, confirman la dirección. No son pases mágicos ni recetas infalibles, son apoyos discretos para seguir. Quien aprende a distinguirlos camina con menos ruido dentro. En este punto, conviene recordar una evidente delicadeza: ninguna vida se inicia en carpetas de laboratorio ni en páginas teóricas, sino en historias concretas, con luces y sombras. Hay hogares que acogen con ternura, hay otros heridos, hay soledades imprevistas, hay paredes que escuchan gritos. La afirmación de un cuidado originario no niega las grietas del mundo, las pone en contexto. Justo porque la existencia se entiende como un llamado a plenitud, duele la herida y apremia la tarea de consolar, acompañar, crear entornos más humanos. Aquí se vuelve nítida la sinergia entre lo personal y lo comunitario. Nadie llega a su mejor forma sin un entorno que lo haga posible,
y ningún entorno mejora si las personas renuncian a su crecimiento. La hora de entrar en el tiempo, por tanto, inaugura una alianza, el sentido que antecede y la respuesta que lo acoge. Esa alianza se hace visible en gestos cotidianos: alimentar, proteger, nombrar, cantar, mirar con paciencia, poner límites, decir estoy aquí. Desde fuera parecen acciones sencillas, por dentro levantan catedrales. De esa arquitectura dependerán, más adelante, la confianza para amar, la capacidad de trabajo bien hecho, el modo de enfrentar la pérdida, la calidad del silencio, la hondura de la oración o de la reflexión. Aún así, ninguna biografía queda fijada en ese primer molde. Precisamente porque el sentido se encarna, puede ser cuidado, ampliado, reorientado. La belleza de la libertad consiste en que, incluso con comienzos frágiles, una vida puede encontrar su cauce, a veces con ayuda profesional, a veces con una amistad leal, a veces con una comunidad que abraza, a veces con la perseverancia silenciosa de quien se niega a repetir lo que le hirió. Jung subrayó que el trabajo interior no borra el pasado, pero sí transforma su peso. Lo que fue lastre puede convertirse en raíz, lo que fue golpe, en sabiduría, lo que fue tiniebla, en vigilancia amorosa para otros. Queda, entonces, afirmar sin grandilocuencia: el espíritu no teme la materia, el sentido no huye del calendario, la vocación no se ahoga en las rutas y en el cansancio. Todo lo contrario, ahí se prueba, ahí se afina, ahí se reconoce. Cada nacimiento, con sus dolores y su esperanza, reitera un mensaje que no envejece: la plenitud pide cuerpo y tiempo. Y es justo cuando la existencia acepta ese llamado, cuando cada jornada, incluso la más común, puede convertirse en lugar de revelación. Si lo que se ha escuchado hasta aquí ha traído claridad o sosiego, conviene guardarlo y compartirlo con quien esté atravesando su propio umbral. A veces, una palabra oportuna bastan para que otra vida, todavía a oscuras, sepa que no camina sola y se anime a aprender su música. Capítulo 5. Nacer. Primera pérdida, primer comienzo. Antes de cualquier recuerdo, ya hubo un umbral atravesado. El paso del seno materno al mundo abierto no trae fanfarrias, trae presión, oscuridad y un intento urgente por respirar. Ese cambio radical inaugura dos certezas que acompañarán toda biografía: separarse duele, y ese mismo dolor abre camino. La psicología del siglo XX exploró ese límite con miradas distintas. Otto Rank propuso que el nacimiento constituye una separación tan intensa que deja una huella emocional básica. La vida entera oscila entre el deseo de volver a la fusión protectora y el impulso de afirmarse como individuo. Su libro El trauma del nacimiento convirtió esa frontera en clave para leer Ansiedades y patrones humanos, tesis que desató debate con Freud y modificó la conversación psicoanalítica sobre el origen de la angustia. Hoy, los estudios históricos permiten situar su aporte. Iluminó la dimensión de la separación primaria y su potencia simbólica, pero no agota la comprensión del desarrollo humano. Desde la perspectiva de Carl Jung, ese primer umbral no se entiende como la raíz única de los conflictos, sino como un rito liminar donde el self, el patrón de totalidad, comienza a organizar la experiencia en un cuerpo y un tiempo concretos. La tarea de fondo no es abolir la separación, sino integrarla, aprender a pasar del amparo a la autonomía sin perder el lazo y a sostener el lazo sin anularse. Ese movimiento, reconciliar opuestos, es la música de la individuación, el proceso por el que una persona llega a ser quien está llamada a ser.
El propio cuerpo enseña que el umbral no es solo poético. Durante el trabajo de parto, el organismo fetal libera una oleada de catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, que facilita la transición, ayuda a redistribuir la circulación en episodios de hipoxia, a asegurar glucosa para corazón y cerebro y a preparar los pulmones para ventilar. En términos simples y hondos, el cuerpo activa de golpe recursos para vivir fuera del útero. Esa respuesta es medible y se atenúa cuando el nacimiento no cursa por el canal del parto, lo que muestra la especificidad de la adaptación al estrés del alumbramiento. En los primeros minutos, la medicina moderna mira con atención 5 señales vitales: coloración, pulso, respuesta a estímulo, tono y respiración. Es el conocido APGAR, creado en 1952 por Virginia APGAR para evaluar rápido la necesidad de apoyo inmediato. Se puntúa al minuto y a los 5 minutos, a veces al 10, para decidir intervenciones y vigilar la adaptación. No etiqueta destinos, guía cuidados en una ventana crítica. Pero el inicio no se reduce a números. Tan pronto como el recién nacido llega al mundo, el contacto piel con su cuidadora / cuidador actúa como una segunda respiración, estabiliza temperatura y frecuencia cardíaca, favorece la lactancia y el vínculo, y, en la madre, mejora la dinámica del alumbramiento y reduce sangrado. Esa práctica, hoy recomendada incluso en prematuros desde el primer momento, convierte el cuerpo que acoge en el primer lugar seguro del afuera. Visto desde dentro, este pasaje inaugura una pedagogía de la pérdida y del inicio. El recién nacido deja un paisaje total, calor, alimento, ritmo, y gana aire, luz, rostro, voz directa. Lo que la biología describe, la psicología lo interpreta. El self convoca a sostener 2 fidelidades a la vez, pertenencia y singularidad. Jung nombró a este trabajo coincidentia oppositorum, la unión viva de contrarios. No una mezcla confusa, sino el arte de que 2 fuerzas se necesiten para que la vida se complete. Nacer es la primera lección. Esta lectura no exige aceptar que todo sufrimiento derive del nacimiento. Más bien propone honrar el umbral, reconocer que cada transición importante repite su estructura: presión, desorientación, salida, primer aliento, y que crecer consiste en atravesarlas sin fracturar el vínculo con lo valioso. Rank puso foco en la herida de la separación, Jung subrayó la tarea de integrar lo separado para que emerja un yo al servicio de la totalidad interior. Ambas miradas, bien situadas, ayudan a cuidar el comienzo y a comprender por qué ciertos cambios nos conmueven como si fueran una segunda salida. La tradición bíblica, con lenguaje propio, traduce el umbral en imágenes: cruzar aguas para dejar esclavitudes, nacer de lo alto para vivir de otro modo. No se trata de imponer doctrinas en clave psicológica, sino de notar la convergencia simbólica. El pasaje de un estado a otro exige dejar algo atrás y ganar respiración nueva. ¿Qué deja sembrado este capítulo para el camino? Que separarse forma parte de vivir, no es fracaso de amor, es condición para amar sin devorar. Que el cuerpo sabe cruzar umbrales y enseña. Ante la presión, activa recursos. Tras la salida, busca calor y latido. Que la clínica cuida los primeros minutos con ciencia, APGAR, soporte, y con humanidad, piel con piel. Ambas cosas pertenecen al mismo bien. A partir de aquí, cada etapa relevante volverá a proponer la misma música con variaciones, perder una forma conocida para ganar una vida más amplia. Y, como entonces, la clave será siempre doble: sostén para no romperse, aliento para seguir. Capítulo 6.
El puente entre dos mundos. No todo se comprende con definiciones. Hay realidades que se reconocen por el modo en que sostienen la vida. Antiguos creyentes lo expresaron así: en él vivimos, nos movemos y existimos. No era una figura retórica, era una afirmación sobre la fuente que mantiene, momento a momento, todo lo que es. El contexto de esa frase, dicha ante oyentes no familiarizados con las Escrituras, subraya su intención: señalar que la existencia, el movimiento y el ser están contenidos y posibilitados por una presencia cercana, no remota. La tradición cristiana llamó a esa cercanía imagen de Dios en el ser humano. A lo largo de los siglos, se han propuesto lecturas complementarias: una imagen mimética, capacidad de representar a su creador; relacional, cercón, apertura al otro; y dinámica, una vocación a volverse cada vez más semejante al bien. Estas líneas no compiten, juntas recuerdan que la dignidad no es adorno teórico, sino base de una vida que busca verdad, justicia y amor con responsabilidad. Saed.ac.uk. Con otro lenguaje, Carl Jung describió una dinámica afín. En el fondo de la psique opera el self, principio de totalidad que orienta al yo a integrar lo que está escindido y a realizar una vida con sentido. La individuación, el proceso de llegar a ser uno mismo, no consiste en aislarse del mundo, sino en alinear la personalidad con ese centro vivo para poder amar, trabajar y decidir de forma más unificada. Entre la teología y la psicología aparece, entonces, un puente. La vida humana está contenida, no se explica así sola, y, a la vez, está llamada, tiene dirección. La fe lo formula como participación en la vida de Dios, la psicología profunda, como convergencia del yo con su principio ordenador. Lo decisivo para el camino práctico es que ambas miradas exigen una respuesta. No basta con afirmar origen y sentido, hay que aprender a vivir a su altura. ¿Cómo se transita ese puente en la experiencia concreta? Jung propuso una vía rigurosa para dialogar con el mundo interior sin entregarse a fantasías desordenadas: la imaginación activa. No se trata de dejarse llevar por ocurrencias, sino de un método de observación consciente de las imágenes que emergen desde el inconsciente, las mismas que suelen aflorar en sueños, permitiéndoles desplegarse mientras el yo permanece atento, registra y discierne. Su finalidad no es adornar la vida, sino mediación, que lo inconsciente aporte su material y el yo lo integre en decisiones responsables. Ese trabajo interior pide cautelas. Jung advirtió que no es un juego ni un atajo, requiere equilibrio, anclaje en lo cotidiano, cuando hace falta, acompañamiento profesional. Hecha con seriedad, la práctica devuelve algo que muchas ocupaciones modernas han desgastado: una escucha simbólica capaz de reunir razón, afecto y propósito, para que no se viva dividido entre lo que se piensa, lo que se siente y lo que se hace. El puente también se reconoce en un dato antiguo de la cultura: la intuición de que el cosmos no es pura suma de piezas. Desde el Taimeo de Platón, diversas corrientes describieron la anima mundi, alma del mundo, como una forma de racionalidad o principio vivificante que da orden al conjunto. Con matices y diferencias, Platón, estoicos, autores medievales y modernos, la idea apunta a una interconexión que trasciende el individuo sin borrar su singularidad. Aunque no es una tesis bíblica, su lenguaje histórico-filosófico permite comprender por qué tantas tradiciones perciben sentido en la estructura de la realidad y por qué la experiencia humana se siente participante de algo mayor. Dicho con palabras sencillas, el puente entre dos mundos,
lo visible y lo profundo, se cruza en lo concreto. Cuando una decisión honesta trae paz por dentro, cuando una coincidencia significativa confirma un rumbo, cuando una conversación necesaria devuelve claridad, cuando la imagen de un sueño ayuda a nombrar un conflicto que se estaba negando, cuando una responsabilidad asumida con esfuerzo produce una alegría sobria y estable, ahí trabaja la misma lógica. Lo que sostiene por dentro y lo que se elige por fuera se encuentran y se fortalecen. Ese encuentro tiene una consecuencia ética inmediata. Si la existencia vive y se mueve sostenida por una fuente, y si la persona porta una imagen que la orienta a relación y semejanza, entonces cada cuerpo, cada historia y cada vínculo merecen trato reverente. No por sentimentalismo, sino por realismo espiritual y psicológico, el otro no es material fungible, es alguien llamado, como uno mismo, a realizar su totalidad. Por eso el puente no es evasión del mundo, sino implicación, cuidar el lenguaje, trabajar con integridad, poner límites sanos, cultivar silencio para discernir, reparar lo que se rompe, pedir perdón cuando corresponde, agradecer lo recibido y sostener a quien se queda sin fuerzas. Ese es el sitio donde las convicciones hondas se vuelven carne y tiempo. Si algo de este capítulo ha ordenado preguntas o ha devuelto sosiego, conviene seguir la ruta. En Tesoros de Sabiduría ya se han abordado símbolos, sueños y decisiones con los que este puente dialoga de forma natural. Compartir este episodio con quien lo necesite puede ser, hoy, el gesto que una conciencia amiga estaba esperando. Capítulo 7. Sombra, heridas y elección. En toda biografía hay zonas a contraluz. No son accidentes ornamentales, sino parte estructural del ser. La tradición psicológica de Carl Jung las llamó sombra, el conjunto de rasgos, impulsos, recuerdos y emociones que una persona no reconoce como propios o preferiría no ver. La sombra no es un monstruo ajeno, es energía humana no integrada. Cuando se la niega, busca salida por vías indirectas, estalla en reacción desmedida, se proyecta sobre otros, sabotea decisiones previstas. Cuando se la mira con verdad, se vuelve materia prima de crecimiento. Negar la sombra suele nacer de dos miedos: perder la estima de los demás o perder la imagen que uno se hizo de sí. Pero un yo que solo admite lo luminoso se vuelve frágil. La fortaleza madura no es impecabilidad, sino lucidez, saber de qué está hecho el propio barro, por lo mismo, poder modelarlo. De ahí que el primer gesto responsable no sea condenarse, sino nombrar, poner palabras sobrias donde antes había vergüenza informe. Nombrar permite tomar distancia sin huir y elegir sin teatro. Jung observó que la sombra se organiza en torno a complejos, núcleos afectivos cargados de memoria que atraen percepciones y reacciones. No son condenas, son sistemas vivos que pueden reconfigurarse. Si un complejo de abandono dicta el tono, cualquier demora ajena se vive como rechazo. Si un complejo de inferioridad gobierna, un elogio se sospecha y una crítica se convierte en catástrofe. La tarea no consiste en erradicar complejos como si fueran maleza, sino en ponerlos bajo gobierno, reconocer su lógica, quitarles dramatismo y devolverles su lugar de señal, no de timón. La tradición bíblica habla del mismo territorio con otra palabra: pecado. No una mancha pegada desde fuera, sino una desalineación del centro, una ruptura de vínculos que deja a la persona girando sobre sí. Errar el blanco es su sentido literal. En ese giro solitario, lo que debería ser don se convierte en defensa, y lo que debería ser encuentro se vuelve combate.
Por eso los relatos antiguos insisten en retornar, volver al eje, reconciliar lo que se quebró, admitir con humildad lo que no se puede arreglar en solitario y pedir ayuda. Hay una coincidencia que conviene subrayar. La psicología profunda señala que la individuación no es la victoria del ego, sino su transformación en servidor de la totalidad interior. La fe, por su parte, propone una conversión que no aplasta la libertad, la libera para el bien. En ambos caminos, el yo deja de ocupar el trono y aprende a obedecer a un centro más alto, el self en el lenguaje junguiano, la voluntad de Dios en el lenguaje bíblico, que no humilla, orienta. La sombra se detecta por síntomas cotidianos, una irritación desproporcionada ante defectos ajenos que uno mismo carga, una necesidad de quedar bien que desplaza la verdad, un orgullo que impide pedir perdón, una envidia que envenena la alegría compartida, una dureza que no protege, sino que hiere, una tristeza que, en vez de pedir consuelo, se encierra y se alimenta de sí. Ninguno de estos signos define a una persona para siempre, todos son llamadas de emergencia que piden ser escuchadas sin excusas. Trabajar con la sombra exige método. 5 movimientos ordenan el proceso. Observar sin dramatizar. Registrar con exactitud cuando aparece, que lo dispara, cómo se siente en el cuerpo. La sombra pierde poder cuando se la mide, nombrar con precisión. Evitar etiquetas globales, soy un desastre, y preferir descripciones concretas. Cuando me corrigen, respondo a la defensiva. Vincular con historia. Preguntarse de dónde viene esa reacción, qué aprendizajes, ausencias o heridas la alimentan. Hallar origen no es justificar, es entender para elegir, integrar en pequeño. Practicar respuestas alternativas en situaciones seguras, detener la voz, respirar, pedir un minuto, preguntar antes de suponer, agradecer una corrección bien dada, reparar. Cuando la sombra hirió, asumir responsabilidad, pedir perdón sin condiciones, y si es posible, resarcir. La reparación es medicina para uno y para el vínculo. Este trabajo se complementa con discernimiento. No todo lo negado conviene integrarlo del mismo modo. Hay impulsos que, en vez de expresarse, deben transformarse, otros, canalizarse, otros, ponerse límites firmes. Integrar no es abrir la puerta a caprichos, es dar un lugar verdadero a fuerzas que, si se les reprime sin inteligencia, vuelven por donde menos conviene. La agresividad, por ejemplo, se vuelve coraje cuando aprende a defender el bien sin destruir. La ambición se vuelve servicio cuando busca excelencia para multiplicar el bien común. La sensibilidad se vuelve caridad cuando se libera del narcisismo del dolor. A menudo la sombra está entrelazada con heridas. Hay pérdidas tempranas que instalaron desconfianza, hay traiciones que inventaron armaduras, hay humillaciones que sembraron desprecio propio. La solución no es negar la marca, sino sanarla en compañía. Un terapeuta competente, una guía espiritual prudente, una comunidad que sostenga sin invadir. La herida no desaparece por magia, pero puede cicatrizar hasta volverse fuente de compasión y de límites sabios. Quien conoce su flaqueza acompaña mejor, quien ha pedido ayuda a tiempo, aconseja sin soberbia. La discusión antigua entre predestinación y libertad adquiere aquí carne. Si la vida trae un patrón de plenitud, la bellota orientada a roble, ¿qué lugar queda para la elección? Precisamente el decisivo. La orientación no sustituye la responsabilidad. La semilla dice hacia dónde, la cultura de decisiones dice cómo. Cada vez que una persona elige la verdad sobre la comodidad,
la fidelidad sobre el impulso, el perdón sobre la venganza, la paciencia sobre la prisa, confirma su dirección. No fabrica su vocación, la actualiza. No borra su sombra, la convoca a servir al bien. Esta visión evita dos extremos dañinos. El primero, soy así, no puedo cambiar, que deserta del trabajo y convierte defectos en identidad. El segundo, todo depende de mí, que olvida la ayuda y termina en agotamiento o en culpa perpetua. Entre ambos, una ruta sobria, gracia y libertad colaboran. Hay un bien que llama, hay una voluntad que responde, hay una comunidad que sostiene, hay prácticas que ordenan. Esas prácticas son humildes y potentes, cuidar el sueño y el cuerpo para no decidir desde el cansancio, reservar silencio diario para examinar el día sin autoengaño, agradecer lo recibido para desalojar la queja como clima, hablar claro y a tiempo para que la sombra no se alimente de rencores, poner límites antes de explotar, pedir perdón pronto. Ofrecer perdón con proceso, no con consignas, estudiar con rigor para no opinar desde el impulso, trabajar con constancia para que la vida no caiga en improvisación. El fruto de este capítulo no es una teoría nueva, sino una postura, mirar de frente la propia sombra, reconocer la herida sin hacer de ella un altar, y elegir alinearse con el centro que llama a la totalidad. Quien lo hace descubre un cambio silencioso, disminuyen las reacciones automáticas, se ensanchan los márgenes de libertad, se vuelve posible lo que antes parecía inalcanzable, decir no donde hacía falta, sostener el sí que vale la pena, callar sin resentimiento, hablar sin herir, corregir sin humillar, aprender sin vergüenza. Al final, la sombra deja de ser enemigo invisible para convertirse en maestra severa y aliada. Señala donde falta crecer, donde urge reparar, donde conviene descansar, donde hay que pedir ayuda. Y, sobre todo, recuerda que la plenitud no es una superficie pulida, sino una unificación trabajada, luz que no desconoce su noche, bondad que aprendió del límite, alegría que no niega el dolor, esperanza que no depende del ánimo del día, sino de la certeza de un centro que sostiene y orienta. Quien camina así no solo mejora su vida, pacifica el lugar que habita. Porque la sombra integrada deja de proyectarse como daño y empieza a irradiarse como prudencia y misericordia. Capítulo 8. Sincronicidad, cuando el sentido toca a la puerta. A veces la vida acomoda piezas con una precisión que desarma. Una lectura abierta, por casualidad, responde justo a la pregunta del día. Un encuentro fortuito llega en la semana en que más se necesitaba. Una frase escuchada en la fila del café resuelve un nudo interior que llevaba meses sin soltarse. No se trata de magia ni de superstición automática. Carl Jung dio a esos cruces el nombre de sincronicidad, coincidencias significativas entre un estado interior y un suceso exterior, sin que medie entre ambos una causa detectable. Lo decisivo no es el espectáculo, sino el sentido que emerge. Algo de afuera parece responder, de forma sorprendente, a lo que adentro estaba en tensión. Jung formuló la sincronicidad como un principio de conexión acausal. No pretendía reemplazar la causalidad, la ciencia la necesita, sino añadir una categoría para describir ciertos hechos donde el hilo explicativo no es A causa B, sino A coincide con B de un modo significativo. En sus escritos reunió observaciones clínicas, sueños, casos simbólicos y hasta intentos de someter el fenómeno a pruebas, por ejemplo, correlaciones astrológicas modestas y ampliamente discutidas. Su interés no fue probar poderes, sino mostrar que, en ocasiones,
psique y mundo parecen responderse por una vía que excede la cadena causa-efecto habitual. Una pieza histórica de fondo ilumina esta búsqueda, el diálogo con el físico Wolfgang Pauli. Durante años, Pauli y Jung intercambiaron cartas y sueños, explorando cómo lo mental y lo material podrían coordinarse en algunos eventos singulares. No confundieron física cuántica con psicología, pero sí se preguntaron si existía un nivel profundo donde materia y conciencia fueran dos aspectos de un mismo orden. Aquella conversación no cerró temas, pero dejó formulada con rigor la pregunta por puentes entre mundo interior y exterior. La tradición bíblica emplea otro lenguaje para un aire de familia, la providencia. No niega causas naturales ni decisiones humanas, afirma que la historia está sostenida por un bien mayor que, incluso en medio de la prueba, obra hacia el bien de quienes aman la verdad y buscan el propósito de Dios. Esta convicción no autoriza a leer todo como señal, pero sí a vivir atentos a oportunidades cargadas de sentido donde el rumbo se confirma. Ahora bien, conviene distinguir sincronicidad de autoengaño. La mente humana está hecha para detectar patrones, gracias a ello aprende. Pero ese talento puede irse de largo y ver conexiones donde solo hay ruido, apofenia o percepción ilusoria de patrones. La investigación muestra que, cuando esa tendencia crece sin freno, aumenta la credulidad ante significados improvisados y la adhesión a explicaciones sin base. Por eso, la lectura madura de coincidencias pide humildad, verificación y ética. Como reconocer una coincidencia con sentido y no un espejismo. Contexto interior claro. La coincidencia ilumina un conflicto real, formulado previamente, no uno inventado a posteriori para que encaje. Si el signo solo cobra sentido después de forzarlo, probablemente se trata de patrón ilusorio. Pertinencia y sobriedad. El evento no es cualquier cosa, toca el núcleo de la cuestión con precisión razonable, palabra, gesto, oportunidad concreta, y su lectura no contradice datos firmes de la realidad. Fruto proporcional. La coincidencia favorece decisiones responsables, reparar, pedir ayuda, estudiar, trabajar mejor, y no sirve de excusa para evitar el esfuerzo o para imponer algo a otros. La providencia bíblica se mide por buenos frutos, no por espectáculo. Apertura a refutar. Si una interpretación no resiste preguntas simples, ¿qué evidencia externa la apoya? ¿Hay otra explicación mejor? Conviene revisarla. La sincronicidad auténtica no teme el contraste crítico. Jung subrayó que el interés de estas coincidencias no está en coleccionarlas, sino en su función orientadora durante ciertos pasajes de la individuación, cuando el yo se alinea con el self, ese principio de totalidad. Emergen encuentros, lecturas o puertas que confirman la dirección ética y existencial tomada. No garantizan comodidad ni resultado inmediato, acompañan la responsabilidad. 3 escenarios donde suele aparecer la sincronicidad. Decisiones con peso moral. La persona ha hecho examen serio, sin embargo, duda entre dos bienes. De pronto, una conversación imprevista aporta la palabra que faltaba para elegir lo más verdadero. El encaje no elimina la libertad, la ilumina. Cruces de vida, duelo, vocación, perdón. La señal llega como confirmación de un proceso ya trabajado, una oportunidad de reparar, un reencuentro preciso, un texto que ordena el duelo. No inicia de cero, corrobora lo andado. Servicio y bien común. Se abre justo el contacto que permite ayudar mejor o corregir una injusticia.
El azar significativo se convierte en tarea para otros, no en adorno privado. En clave bíblica, todas las cosas cooperan es promesa para amar mejor, no talismán. Errores frecuentes que conviene evitar. Buscar señales para todo. La inflación simbólica agota y nubla. La regla sana, primero datos y deberes, luego, si aparece, la coincidencia que orienta. Usar lo significativo para justificar lo injustificable. Si el supuesto signo empuja a quebrar un compromiso, pasar sobre otra persona o evadir una reparación, no viene del centro, viene del autoengaño. La providencia no contradice la verdad ni la caridad. Confundir probabilidad con guía. En un mundo lleno de eventos, algunos coincidirán. La sincronicidad relevante no es cualquier simultaneidad curiosa, es esa que alinea con el bien y soporta el examen crítico. Dicho con sencillez, la sincronicidad es un arte de lectura. Exige interior ordenado, honestidad con los hechos y disposición a actuar. Cuando se la acoge así, puede convertirse en señal humilde de que el camino elegido está en sintonía con el centro. Cuando se la absolutiza o se la usa para evitar el esfuerzo, degenera en superstición. Jung no invitó a vivir cazando señales, invitó a reconocer, de cuando en cuando, esos momentos en que el mundo parece susurrar la misma verdad que ya está naciendo por dentro. Si en estas líneas el lector reconoce episodios propios, vale la pena compartir este capítulo con quien está ante una elección. Tal vez ese gesto, sencillo y a tiempo, se convierta en la coincidencia significativa que otra persona necesitaba para dar su siguiente paso. Capítulo 9. Memoria de origen, tarea del presente. Antes de que la conciencia se organice en relatos, el cuerpo ya aprende. Lo hace sin palabras y, sin embargo, deja huella. Ciertos textos antiguos intuyeron esa música previa. El relato del encuentro entre María y su pariente Isabel afirma que, al oír el saludo, el niño en el vientre saltó de alegría. No pretende dictar fisiología, pero sí afirmar que, aun en lo oculto, la vida es capaz de una forma de resonancia. La escena subraya dos cosas: hay una presencia que convoca, y hay una respuesta que se despierta incluso antes de poder hablar. La poesía del salmo que canta «Me tejiste en el vientre de mi madre» agrega otra capa. En hebreo, el verbo admite matices de cubrir, trenzar, entretejer. La imagen no se queda en lo literal, declara un cuidado paciente que trabaja por dentro cuando nada es visible. Allí no se impone un destino rígido, se insinúa un diseño que pide cooperación, un entramado de relaciones que sostendrá, o dificultará, la primera confianza. La investigación contemporánea confirma, en su propio registro, que el comienzo no es vacío. Se ha mostrado que el feto percibe y aprende, hacia el final de la gestación, reconoce el timbre de la voz materna y distingue patrones auditivos. Un clásico experimento con recién nacidos demostró preferencia por la voz de su madre apenas después del parto, lo que sugiere un periodo prenatal de familiarización con ese sonido. Otros trabajos han explorado el aprendizaje fetal con diseños controlados, describiendo cómo ciertos estímulos repetidos se convierten en señales significativas para el bebé. No solo entra información desde fuera, también se imprime el clima interior. El estrés materno sostenido, sin apoyo ni contención, se asocia con efectos sobre el neurodesarrollo y la regulación del estrés en la descendencia. Estos hallazgos no dictan fatalismos, pero sí recuerdan que emociones,
ritmos y cuidados maternos forman parte del ambiente que moldea a la nueva vida. La buena noticia es que el acompañamiento oportuno, las redes de apoyo y la reducción del estrés cambian el cuadro, la plasticidad sigue abierta. Mirado desde la psicología profunda, esta etapa funciona como un vestíbulo simbólico, un estado predominantemente no verbal, cercano al sueño, en el que la experiencia se graba en formas y ritmos más que en conceptos. Carl Jung diría que allí el self, ese principio de totalidad, va disponiendo condiciones para que, al nacer, el yo comience a diferenciarse sin perder el hilo de sentido. No hay discursos, hay improntas, el latido que ordena, la voz que calma, la caricia que regulariza, la espera que enseña a esperar. Ese repertorio inicial no fabrica biografías, pero ofrece andamiajes para la confianza básica, la apertura al otro y la capacidad de autorregulación que, más tarde, sostendrán los vínculos. Tras el nacimiento, la transición no termina, se continúa en la piel. El contacto piel con piel inmediato estabiliza funciones vitales, facilita la lactancia y fortalece el vínculo. Hoy se recomienda incluso para prematuros desde el primer momento. Esta continuidad entre el adentro y el afuera crea un puente que amortigua la ruptura del parto y ayuda a inaugurar el mundo con una experiencia de sostén. Todo este cuadro evita dos extremos. 1. El de imaginar una conciencia plenamente articulada antes del nacimiento. Otro, el de suponer un comienzo indiferente que solo enciende al salir. Ni omnisciencia ni tabula rasa. Hay sensibilidad, aprendizaje elemental, resonancias. Hay clima emocional que deja marca, y hay cuidados que reparan. La escritura ofrece imágenes para honrar ese misterio, saltos de alegría, entretejidos en lo secreto. La ciencia aporta medidas y correlaciones, la psicología entrega un mapa para trabajar lo que falta integrar. ¿Qué hace, entonces, el presente con esa memoria de origen? La vuelve tarea. Quien hoy cría, acompaña o enseña puede traducir la reverencia en prácticas concretas, proteger el descanso, cuidar el tono emocional del hogar, hablar al bebé con voz serena y sostenida, pedir red de apoyo cuando el cansancio cruje, buscar ayuda profesional si la ansiedad o la tristeza prolongada aparecen. Quien hoy intenta comprender sus propias reacciones puede dar un paso más. Atender señales del cuerpo, reconocer detonantes, construir nuevas regulaciones con paciencia y, si es preciso, terapia. La plasticidad no termina al nacer, acompaña la vida entera. A nivel espiritual, esa memoria no invita a nostalgia, sino a coherencia. Si el comienzo fue cuidado, por manos humanas y por una presencia que sostiene, el modo de vivir ahora puede parecerse a ese cuidado, palabra que no hiere, trabajo hecho con calma, límites que protegen, descanso que no se negocia, gratitud por lo recibido y por lo aprendido. La escena en casa de Isabel recordaba una alegría que brotaba ante una presencia. El presente puede hacerla cotidiana en gestos discretos que devuelven sentido a lo diario. Las primeras huellas no atan, orientan. La libertad madura toma esa orientación y la trabaja, convierte la sensibilidad aprendida en ternura activa, transforma la alerta en discernimiento, hace del apego sano una base para amar sin devorar. Así, lo que un día fue ritmo y calor se vuelve lengua de actos, sostener a quien llega, acompañar a quien sufre, enseñar a quien aprende. Ese es el modo en que la memoria de origen deja de ser solo pasado y se vuelve presencia que cuida. Capítulo 10. Retorno consciente. Toda travesía madura cuando regresa distinta al lugar del que partió.
No vuelve al paraíso sin bordes ni pretende quedarse en la intemperie, elige habitar la vida con hondura. Ese retorno no es nostalgia, es orientación. La existencia entera se reordena alrededor de un centro que ya no compite por el mando, sino que sostiene y guía. La tradición bíblica lo dice con una imagen precisa: cada persona es obra querida para buenas obras preparadas, no como cadena, sino como camino disponible. La psicología profunda, con palabras propias, añade que la plenitud se verifica cuando el yo sirve a la totalidad interior y se traduce en actos: trabajo honesto, vínculos responsables, reparaciones a tiempo, decisiones que cuidan. Confluye así un mismo veredicto: el sentido se reconoce en la vida vivida. El retorno consciente integra aprendizajes de todo el recorrido. Del comienzo toma la certeza de haber sido mirado con cuidado, del lenguaje simbólico, la capacidad de escuchar imágenes que ordenan, de la semilla y el árbol, la paciencia de crecer sin imposturas, de la entrada en el tiempo, el respeto por límites que educan, del nacimiento, la valentía de cruzar umbrales, del puente, la unidad entre lo hondo y lo concreto. De la sombra, la verdad que libera, de las coincidencias con sentido, la atención serena para confirmar rumbos, de la memoria de origen. La tarea de convertir cuidado recibido en cuidado ofrecido. A partir de aquí, la madurez se reconoce por señales discretas. Coherencia: lo que se cree, se dice y se hace dejan de pelear. Sobriedad: el bien no busca foco, busca fruto. Responsabilidad: la libertad ya no es capricho, es respuesta fiel a lo que se sabe verdadero. Gratitud: la conciencia de haber sido sostenido abre la mano para sostener. Esperanza realista: no niega el dolor ni lo idolatra. Trabaja con él hasta volverlo servicio. El retorno no evita el conflicto, lo atraviesa con criterio. Por eso adopta prácticas que cuidan el centro: un rato de silencio diario para revisar el día sin autoengaño, un examen breve que nombre luces y sombras con honestidad, estudio riguroso para pensar mejor, descanso verdadero para que la prisa no gobierne, límites claros para proteger lo esencial, reparación cuando se ha herido, y, cuando la carga supera fuerzas, la humildad de pedir ayuda profesional o espiritual. Nada de esto es accesorio, son artesanías del alma que impiden volver a dispersarse. La prueba más clara de este punto de llegada está en la relación con los otros. Quien retorna desde el centro no usa personas para calmar vacíos, las ama como fines. Trabaja para que florezcan, pone su talento al servicio del bien común, sabe decir que no donde un sí rompería la dignidad, sabe decir que sí cuando el miedo querría huir. La autoridad deja de ser imposición y se vuelve cuidado, la palabra deja de ser arma y se vuelve pan. También cambia la relación con el tiempo. La vida deja de medirse solo por metas y se mide por fidelidades. Importa el proyecto, sí, pero importa más cómo se lo camina, sin trampas, sin doblez, sin atajos que cobran caro. Cada jornada se vuelve taller donde el sentido se cincela en lo pequeño: atender, escuchar, sostener, agradecer. Ahí se reconoce el retorno, cuando lo cotidiano se sabe morada de lo más alto. La muerte y el renacer, esa figura que resonó en todo el camino, dejan de ser metáfora lejana y se vuelven método: morir a lo que ya no sirve para nacer a lo que hace bien. Muere la necesidad de quedar bien a toda costa y nace la libertad de ser veraz. Muere el afán de controlarlo todo y nace la confianza activa que hace su parte. Muere el rencor que enferma y nace una justicia que, sin romanticismos, busca reparar. Muere la pereza de la inteligencia y nace el estudio aplicado.
Muere la inercia que posterga y nace el paso pequeño que inaugura futuro. Este retorno no encierra, envía. A partir de ahora, la propia historia deja de ser el tema principal, se vuelve instrumento. Cada don encuentra su destinatario, cada herida curada, su misión, cada aprendizaje, su aula. Así se cumple, sin anuncios, la promesa antigua, una vida bien alineada ilumina alrededor. No necesita proclamarse, se nota en el clima que crea. Queda, entonces, una invitación clara, tomar la jornada que viene como primer día del retorno. Elegir un gesto concreto, pequeño y verificable, que traduzca lo aprendido, llamar a quien espera, ordenar una deuda pendiente, pedir perdón, poner un límite necesario, abrir un cuaderno para estudiar lo que se debe, recuperar un hábito que sostiene. La plenitud no empieza mañana, empieza hoy en el paso posible. Si lo leído encendió dirección, que no se quede en interior. Compártase con quien busca, suscríbase a la ruta de tesoros de sabiduría y continúese la travesía en los próximos audiolibros del canal. Hay más luz que explorar y más vidas que acompañar. Cuando un corazón da el siguiente paso, muchos encuentran también el suyo. Epílogo, donde todo vuelve a empezar. Cuando las palabras se apagan y queda el silencio, algo esencial permanece, una dirección. Este viaje sostuvo que la vida no nace al azar ni se agota en sí misma, se despliega desde un centro que llama a totalidad y regresa a ese mismo centro, ahora consciente. Lo que comenzó como pregunta, ¿dónde estaba el alma antes de nacer?, terminó como tarea, vivir cada día en coherencia con ese origen, convertir cuidado recibido en cuidado ofrecido, transformar sombra en servicio y tiempo en fidelidad. No hizo falta negar el mundo para tocar lo hondo, bastó habitarlo con verdad. Las imágenes antiguas, la sabiduría bíblica y la psicología profunda, con Carl Jung recordando el trabajo paciente del self, señalaron una misma senda: integrar lo disperso, reconciliar opuestos, caminar con humildad y firmeza. Quien lo intenta no queda libre de dolor, pero aprende a atravesarlo sin romperse, no queda exento de pérdidas, pero convierte la herida en compasión, no se salva del cansancio, pero encuentra un pulso que sostiene. A estas alturas, el lector ya sabe que no está solo. Toda biografía guarda señales discretas, encuentros justos, palabras a tiempo, manos que sostienen. También guarda decisiones que nadie puede tomar por uno. Por eso, cerrar estas páginas no es apagar una luz, es encenderla donde hace falta, en la casa, en el trabajo, en la conversación pendiente, en la reparación que espera, en el estudio que toca, en el descanso necesario, en el gesto mínimo que inaugura futuro. Gracias por llegar hasta aquí con atención y respeto. Si este recorrido dio lenguaje a una búsqueda o serenidad a un corazón, que no se quede guardado, compartirlo con quien lo necesite puede ser el comienzo de otra historia. Y para seguir afinando este camino, paso a paso, sin prisa y sin pausa, conviene permanecer cerca, suscribirse a Tesoros de Sabiduría, activar las notificaciones y continuar con el siguiente audiolibro de la serie. La travesía sigue, cada día ofrece un capítulo nuevo, y el mundo, a la espera, necesita la luz que solo esta vida puede dar. Nos vemos en el próximo vídeo.